una producción de Universidad Nacional de Jujuy, CEPA UNJU y su señal UNJU TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Somos UNJU aquí por la pantalla de Canal 7 de Jujuy. Como todos los miércoles, recordad que también estamos saliendo por la frecuencia número 133 de DirecTV y también en www.somosjujuy.com.ar/Canal 7 Vivo. En el programa del día de hoy vamos a conocer mejor el pensamiento andino, nuestras prácticas y nuestra iconografía. Tarde de Universidad, Ciencia y Tecnología, quédate ahí porque así arrancamos con una nueva edición de Somos UNJU, el programa de la Universidad Nacional de Jujuy. Ahora sí, arrancamos con el primer bloque de Somos UNJU y en el programa del día de hoy nos proponemos recorrer las características del mundo andino. Mundo del que formamos parte, que tiene un pensamiento propio, que coexiste con el pensamiento occidental que vino desde la conquista. Este recorrido nos posibilitará conocer en mayor profundidad la filosofía del pensamiento andino y así también poder comprender nuestras prácticas y la iconografía que se encuentra presente en ellas. Estas prácticas a las que hacemos referencia forman parte de la vida cotidiana de Jujuy y sostienen y reproducen en el tiempo las significaciones propias del mundo andino. Estamos hablando, por ejemplo, del culto a la Pachamama, el culto a los ancestros o Día de las Almas, también del carnaval y del Inti Raymi. Estas prácticas, su pensamiento, su filosofía y también el arte recuperan valores propios del mundo andino. Estamos hablando, por ejemplo, del cuidado de la tierra, la idea de futuro, la reciprocidad, también el respeto, que son valores que se encuentran en contraposición con el individualismo, la modernidad y el capitalismo. Y justamente esto conversamos con un docente e investigador de la Universidad Nacional de Jujuy. Él es responsable de la Cátedra de Pensamiento Andino de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Estamos hablando del magíster Mario Vilca y queremos compartir esta nota con ustedes. En la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales se implementó hace pocos años una cátedra para trabajar el pensamiento popular, indígena y popular, centrado en la cultura andina, en la carrera de Historia. Es decir, comprender los modos, en que se transmite la historia desde el pensamiento indígena y popular. Entonces, este es uno de los objetivos importantes y también tiene una cuestión política en el sentido amplio que tiene que ver con la necesidad de visibilizar podemos decir, exhumar un modo de pensar, un modo de valorar, un horizonte de valores de los pueblos, populares, indígenas y populares andinos, que pueda de alguna manera darnos un modo de valorar el futuro, por ejemplo. ¿Qué podemos esperar del futuro a partir de las experiencias de esas sabidurías antiguas? En esta provincia, es una provincia muy intercultural, porque los habitantes en el curso de nuestra historia provienen de diferentes zonas, ¿no? De las zonas húmedas, de la parte de los valles, de la parte de las quebradas, de las zonas altas, de las punas, lo que es Bolivia, parte de sur de Perú, y tenemos muchas, también por supuesto de descendencia del continente europeo, y así que, y en ese sentido tratamos de comprender algunos valores, algunos modos de pensamiento que nos pueden
ayudar a comprender en un sentido amplio, digamos, y político a los sujetos culturales que somos, comprenderlos a nosotros mismos. Y como sabemos que en la vida cotidiana y en todo el año hay diferentes celebraciones, por ejemplo, culturales, y también en la vida cotidiana tratamos de hacer una autorreflexión sobre estas prácticas y sobre estos modos, digamos, de cómo interpretamos nuestra propia experiencia. Acá, por ejemplo, estas dos celebraciones que nombrás como el culto a la Madre Tierra y también el culto a los ancestros, podemos ver ahí valores y normas, digamos, valores que son muy antiguos. Pero el valor, por ejemplo, del cuidado del otro, digamos, ¿no? En este caso de la tierra, el valor de cuidar la tierra es muy importante, es antiguo y también presente, pero también cada vez más nos damos cuenta de la importancia del cuidado de la tierra, esa crianza que la tierra nos, digamos, como que nos hace a nosotros. Nosotros también tenemos en los pueblos andinos se lo toma como una norma muy importante, el cuidado de la madre tierra. En los términos, en la vida cotidiana, indígena y populares, la gente dice corpachar la tierra. Y si uno va a indagar en qué significa corpachar, encuentra el término corpachasca, el que hospeda, y corpachaña, en aymara, el que hospeda también. Entonces nos damos cuenta que ese cuidado está en el hospedar a la tierra, pero nos preguntamos ¿qué pasa con esto? Ahí nos damos cuenta que la reciprocidad, que es otro valor andino que nosotros desplegamos frente al hospedaje que nos da la tierra. Y en el pensamiento andino el ser humano es un ser hospedado. Nosotros estamos hospedados de una manera contingente y temporal en esta tierra. Entonces ella nos hospeda. Y la contrapartida es que nosotros agradecemos una vez al año ese hospedaje, hospedándolo como se hospeda a un vecino, a un familiar. Y ese es el modo del cuidado que también encontramos como otro valor muy importante, que también se repite en los ancestros, porque en el mundo andino no se considera que sean muertos y están definitivamente en otro nivel. En el mundo andino se dice, no, el finadito va a volver el año que viene, tenemos que hospedarlo también, y se considera que está en modo ancestro, digamos. Es un modo que se instala como ancestro, pero también se instala como un otro que vuelve y que está, digamos, en otro modo, está existiendo de otro modo. Hay una categoría en el pensamiento andino que es la categoría de Pacha, que es muy interesante porque es un horizonte de sentido bien profundo y a la vez es un dominio en el cual hay diferentes otros mundos. Uno de esos mundos, que es el concreto, el que vivimos aquí, que sería el mundo de la tierra, digamos, o el Pachamama sería como la unificación de esos mundos que no son materiales, digamos. Entonces, ahí tenemos diferentes niveles de realidades y cómo podemos relacionarnos con esos diferentes seres que están en las diferentes realidades. Y ese es un equilibrio que tratamos de lograr a través en todo el año calendárico, ¿no? Ya sea con Pachamama, con los muertos, con los diablos del carnaval, con el Año Nuevo, que es en el solsticio de junio, y todo, bueno, con el Capac Raimi también, que va a ser en diciembre, lo que llamamos Año Nuevo más desde una visión de los países del norte. Y entonces lo que tratamos es tener una autoconciencia de nuestra cultura.
Ahora sí, llegó el momento de irnos a una pausa, pero en instantes continuamos con más de nuestro especial sobre pensamiento andino, prácticas e iconografía. Quédate ahí para seguir acompañándonos. Somos lo que hacemos y lo que sentimos. Un renacer de colores y creatividad. Ahora sí, continuamos con más Somos Unju aquí por la pantalla de Canal 7 de Jujuy en nuestro especial sobre pensamiento andino, prácticas e iconografía. En nuestra cultura, las prácticas implican una multiplicidad de significaciones y cuando hacemos referencia a estas prácticas es muy común caracterizarlas bajo el concepto de sincretismo, concepto que la doctora María Luisa Rubinelli discute desde la reflexión académica y eso nos cuenta en esta nota. El sincretismo, para mí, una de las dificultades que implica es que oculta las tensiones internas que existen en estas formas de pensamiento, en estas formas culturales que han venido sobreviviendo desde hace mucho tiempo a pesar de los esfuerzos, por un lado, de las iglesias, de la Iglesia Católica en principio y luego de las evangélicas en la actualidad, y a pesar también de los esfuerzos del Estado cuando se constituye como Estado nacional, que intenta borrar toda memoria de los pueblos indígenas y utiliza la escuela para convencernos de que ya no existen, que son solamente una rémora, ¿no? Existieron alguna vez, pero ya no. Y en realidad lo que ocurre es que no es que todo se haya transformado en una sola forma de pensamiento, sino que al interior de algunas concepciones sobreviven en tensión muchas veces distintas formas de pensamiento. En las culturas andinas el sentimiento religioso es muy fuerte, pero no es el sentimiento religioso católico únicamente. Y por ejemplo, cuando se menciona al diablo, no es el diablo del catolicismo, es mucho más complejo que eso. El diablo del carnaval no tiene que ver con el diablo que castiga en el infierno, todo lo contrario. Es un diablo divertido que busca que la gente participe en la celebración, se divierta. Nada que ver con el diablo que nos pintan desde las profundidades del infierno, que se ocupa de torturar a la gente, ¿no? Lo mismo ha pasado con las hechiceras. Y aparecen en narrativa, yo me ocupo fundamentalmente de narrativa oral, como mujeres ancianas que viven aisladas, que no dependen de ningún hombre para sobrevivir, que son sabias, que conocen el uso de las hierbas curativas y de tratamientos terapéuticos, pero cuando llega la conquista y luego con la evangelización se las demoniza y se dice que hacen pacto con el diablo cristiano, digamos, el diablo de los infiernos. Sin embargo, siguen existiendo las curanderas. Nosotros, más que curanderas, las llamamos especialistas porque han aprendido durante toda su vida cómo hacer.
no han ido a la facultad y se han sentado durante 5 años y han repetido, han aprendido al lado de alguien que sabía mucho, y lo han aprendido día a día con mucho esfuerzo. Entonces, ¿por qué desvalorizamos ese tipo de conocimiento? Entonces, cuando decimos que se ha producido un sincretismo, es como decir, bueno, ahora todo está junto, ya no hay más creencias diferentes, opuestas, y sí las hay. Han sobrevivido porque justamente no se han sometido, o en algunos aspectos sí y en otros no, pero se la han arreglado para sobrevivir y tienen fuerza, tienen vigencia, tienen vida. Yo te daba un ejemplo de la figura de San Santiago, es un santo católico. Y yo preguntaba en algunas ocasiones por qué un santo católico mata gente con las patas de su caballo. Porque no es San Jorge que mata al dragón, al diablo, no es San Miguel, un arcángel que también lucha contra el diablo y lo somete, es gente. Son árabes en España, son indios en Bolivia. Y resulta que Santiago es un santo bastante peligroso, porque tiene mucha fuerza, es muy potente. Y si quienes son sus devotos no le hacen la fiesta, no le pasan fiesta, como dice la gente, castiga. Y castiga malamente. Pero a su vez es un santo protector de los caballos, cuya celebración es en julio, no casualidad, no es por casualidad, porque es un mes muy frío, riesgoso. Es el patrón de los curanderos, sigue siendo el dueño del rayo, o sea que Santiago enseña a los curanderos cómo curar. En Europa en el siglo XI ha sido patrón de los alquimistas, o sea, es un santo que su imagen tiene mucha complejidad y no responde a los parámetros de las figuras santificadas por la Iglesia Católica. En parte sí, pero en gran parte no. Y su presencia está en toda América Latina. En muchas ciudades nuestras, en algunas, tal vez no en muchas, en algunas ciudades nuestras es el patrono. Por ejemplo, Mendoza, que es una zona sísmica por excelencia, y también de Santiago de Chile. Y tiene otra característica Santiago. Al ser el dueño del rayo está vinculado con lo luminoso, con lo celestial, pero al mismo tiempo el rayo viene con las tormentas y esto tiene que ver con el agua, con la vida, en el nivel en el que nosotros vivimos. Y en el inframundo, en lo subterráneo, Santiago está vinculado con el terremoto. Entonces está uniendo los 3 niveles de realidad que aparecen habitualmente, poblados de distintos tipos de seres en el pensamiento andino. Nuestra cultura tiene un contenido religioso muy marcado y eso se encuentra presente, por ejemplo, en los retablos, estas ornamentaciones religiosas que se encuentran en muchas iglesias de la provincia de Jujuy. Su uso es estudiado por el doctor Carlos Garcés y en esta nota nos va a contar un poco más acerca de esta investigación, sus objetivos y las características de estos retablos, sobre todo en el departamento de Rinconada. El trabajo que yo tomé para estudiar un poco el uso de los retablos religiosos, particularmente en el departamento Rinconada, tiene básicamente 2 objetivos. El primero, y que me parece que es el más importante o el más urgente en todo caso, es el de hacer una suerte de catalogación de ese material, en el sentido de que lo considero, no solo yo, sino muchos especialistas en el tema, lo consideramos parte del patrimonio local, y como tal está sujeto al deterioro, a la degradación o eventualmente a la pérdida o el robo de estos materiales. Parece que el solo hecho de poder registrarlo, fotografiarlo, describirlo y catalogarlo ya puede servir como un elemento de custodia de ese propio patrimonio. Y por otro lado, lo que estuve haciendo alrededor de los retablos religiosos que provienen del arte popular
es hacer un poco de un estudio acerca del origen, de la circulación, de la evolución y de la iconografía que está presente en estas pequeñas cajas de uso religioso. Retablo, digamos, el retablo, técnicamente la palabra indica lo que se pone detrás del altar. Por eso es que le llamamos retablos a todas las ornamentaciones que hay detrás de los altares de las iglesias. En el caso de la provincia de Jujuy tenemos algunas iglesias con retablos magníficos, como puede ser la iglesia de Yavi, digamos, fundamentalmente, que provienen del periodo colonial. Pero más allá de esas grandes obras de arte que adornan, que ornamentan las iglesias, existen estos que son pequeños retablos portátiles. Estos pequeños retablos portátiles tienen su origen en la época colonial y están vinculados primero a la tarea evangelizadora hecha por los misioneros cristianos, digamos, o por los sacerdotes que vinieron en tiempos de la conquista y la colonización, y con el tiempo se fueron transformando en artículos de uso para el culto de parte de las personas y de las comunidades de toda la zona andina. Es decir, esto no se restringe solamente al área puneña de la provincia de Jujuy, sino que está presente en toda el área andina. Esto abarca todo lo que hoy es Bolivia, Perú, Ecuador, donde se siguen utilizando como artículos o como elementos de culto. ¿Cuál es la particularidad que tiene el retablo portátil? Justamente su portabilidad. Es decir, al poder ser una pieza transportable fácilmente, es la pieza que ha acompañado históricamente a las poblaciones, en este caso puneñas, pero las poblaciones andinas en general, en sus diversos ciclos de transhumancia, es decir, en los arreos, en las migraciones, cada vez que la gente salía a hacer algo, estaba acompañada, o se acompañaba con estos pequeños artículos. Estos retablos tienen, en general, contienen las figuras de algunos santos o a veces las figuras de algunas advocaciones de la Virgen. En el caso de los retablos de Rinconada, que yo particularmente he estado estudiando, predomina obviamente la presencia de los santos católicos, digamos, los santos cristianos, y en algunos casos la Virgen, fundamentalmente la Virgen de la Candelaria, es la que más está representada. Pero hay una cosa que es muy interesante y que me parece importante señalarla, que tiene que ver con que la mayoría de los santos que son representados en estos retablos son aquellos santos a los cuales se les adjudica algún rol protector sobre las fuentes de supervivencia de las áreas rurales, es decir, aquellos santos que son considerados protectores de algún tipo de ganado. San Marcos es protector de las vacas, San Juan Bautista es protector de las ovejas, pero además también aparece como protector de las vacas. San Antonio de Padua es protector de las llamas, San Bartolomé es protector de las cabras, San Ramón Nonato es protector de los burros, es decir, cada santo está asociado al cuidado de uno u otro de los tipos de ganado locales, digamos, es decir, que son protectores en última instancia de las fuentes de supervivencia de las poblaciones rurales. Ahora sí, seguimos con más Somos Unju aquí por la pantalla de Canal 7 de Jujuy y vamos a continuar conociendo los retablos de los que nos hablaba el doctor Carlos Garcés. Estos retablos que tienen su origen en la época colonial y que fueron siendo apropiados por las comunidades de toda la zona andina. Pero, ¿qué imágenes se encuentran presentes en estos retablos y en su iconografía? ¿Imágenes que provienen del mundo occidental? ¿Imágenes que provienen de la cosmovisión andina? Sobre esto seguimos hablando con el doctor Carlos Garcés. Cuando se produce el proceso de conquista, colonización de toda el área andina, las autoridades religiosas tienden a suprimir y a prohibir toda forma de representación que sea ajena al culto, al nuevo culto, digamos, o al culto que se va a convertir en el culto oficial, el culto católico. Esto provoca, por un lado, digamos, una ruptura con viejas tradiciones, digamos, de representación del mundo andino,
pero por otro lado permite esto que vos estás señalando o estás preguntando, esta suerte de mestizaje o esta suerte de hibridación con algunas tradiciones andinas. Yo por ahí en algún momento lo resumiría con la frase de decir, los pobladores andinos escondieron de alguna manera en las representaciones algunas formas de la religiosidad tradicional. En este sentido se hizo la hibridación de algunos cultos. Por ejemplo, al fondo está una copia de la representación de la llamada Virgen del Cerro, que está en la Casa de la Moneda en Potosí, donde claramente lo que leemos detrás de ese cuadro es cómo se asocia la Virgen María a la Pachamama, es decir, se funde una con la tierra, es decir, la tierra venerada tradicionalmente como la madre de todas las cosas, es decir, esta gran diosa, podríamos decirle de alguna manera, que es la Pachamama, se termina fundiendo con la imagen de la Virgen María. Esto permite que la representatividad de los cultos tradicionales andinos siga vigente, aunque a veces solapada dentro de la propia representación del culto católico, digamos, o de la propia iconografía que se va a dar en el culto cristiano. Respecto a cómo se elaboran las piezas y demás cuestiones, también podemos encontrar, en algunos casos hay detalles interesantes. Particularmente recuerdo en este momento de uno de los retablos de la iglesia de Rinconada, que es una Virgen de la Candelaria, que la Virgen está representada con rasgos indígenas, por ejemplo. Es decir, es poco común encontrar ese tipo de representación, pero en una particularmente la Virgen tiene muchos rasgos indígenas, si bien el niño que tiene en brazos es absolutamente occidental. Pero, digamos, este tipo de inclusiones, digamos, de elementos que pueden no estar presentes, digamos, en el culto oficial, son perceptibles en muchos de estas pequeñas piezas y estas obras de arte. También, obviamente, está presente cierta iconografía que no es europea, digamos, el hecho de introducir ganado local, como es el caso de las llamas, evidentemente no proviene de la tradición europea, sino de una amalgama que se produce acá en el Nuevo Continente o en la zona andina en particular. Y por otro lado, algo que lo dije hace un rato, pero tal vez valga la pena aclararlo un poco más, digamos, el hecho de trasladar el sentido protector que tienen algunos santos a las propias fuentes de subsistencia, también podemos considerarlo como una innovación local, ¿sí? Es decir, hay una cosa que es interesante respecto a lo que es la representación de San Juan Bautista. San Juan Bautista, la iconografía cristiana clásica se basa en un icono anterior al cristianismo, en un icono griego, que es el Moscóforo, que es un personaje que tiene un cordero sobre sus hombros. La tradición cristiana lo ve a San Juan Bautista como el que está siendo de alguna manera protector de lo que se llama en latín el Agnus Dei, el Cordero de Dios, es decir, porque es el Bautista de Cristo. De ahí a representarlo a San Juan Bautista como un pastor de ovejas hay una pequeña distancia, digamos, pero esa es la distancia que agrega justamente la reinterpretación iconográfica que hace el mundo andino. Ahora nos vamos a una pausa, pero en instantes continuamos con nuestro especial sobre pensamiento andino, prácticas e iconografía. Quédate ahí. Historias de universidad. Me llamo Hugo Hernán Paredes, estudio en la sede de Humahuaca de la UNJU, de la Universidad de Jujuy. Estudio la carrera de licenciatura en Desarrollo Rural. La universidad para mí significa, no sé, superarme en mi vida, o sea, conocer. Como dicen, el conocimiento es poder y para eso estudio, para saber cómo llevar adelante mi vida. Para eso, para desarrollarme como persona más que nada.
Ahora sí, para terminar con nuestro programa especial del día de hoy, vamos a escuchar a la doctora María Luisa Rubinelli, que en 1 minuto 15 nos habla acerca de una de las prácticas y festividades más características del mundo andino. Estamos hablando de San Juan o de San Juan, como algunos lo llaman. Lo compartimos con ustedes. San Juan se celebra para el solsticio de invierno, que es la época más dura, más fría, más cruda, en que peligra la vida de las personas y los animales, pero al mismo tiempo comienza un nuevo ciclo porque se empieza a preparar la tierra para la nueva siembra. Es la víspera de San Juan, que no necesariamente cae un día determinado, porque esto no se celebraba de acuerdo al calendario gregoriano que ahora está impuesto. Es probable, por la importancia que tiene para la agricultura, que esta fiesta sea prehispánica. San Juan es ahora el patrón protector de las ovejas. Esa noche previa se encienden las luminarias, se conversa, se cuentan historias toda la noche alrededor de ellas, tomando yerbeau y ponche. Los promesantes caminan sobre las brasas y dicen que no se queman. Y además se juega con agua, como en carnaval, porque se considera que es bueno para la salud el agua de esa noche. Ahora sí, llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. A todos ustedes, muchas gracias por la compañía. Les recuerdo que a partir de hoy en nuestra página web www.tv.unju.edu.ar van a estar disponibles todos los programas de Somos Unju para quienes nos consultaban. Quiero agradecer a Handicap por vestirme para el programa del día de hoy. La semana que viene tenemos más televisión universitaria, más televisión de la Universidad Nacional de Jujuy para compartir con ustedes. Nos vemos el miércoles que viene. Chau, chau.